En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, martes 28 de enero, 10 de la mañana con 11 minutos, y me toca presentar a quienes me acompañan. Por una parte tenemos acá, nuestro panelista estable, experto en marketing político, Vicente Hübner. Bienvenido, Vicente. Hola, Connie, muchas gracias por la invitación. Contento de estar nuevamente hablando contigo los grandes temas que nos convocan internacional y nacionalmente. Es nuestro panelista performático que tenemos. Además, recordemos que Vicente es puntete, ¿cierto? Es puntete, porque es además escritor. Así es, escritor de libros de fútbol. El mejor libro que ha escrito ha sido el de la Católica, a pesar de que dicen que es el de Colo-Colo, pero no, el de la Católica ha sido el mejor libro. Yo escribo para todos los públicos, para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura, no importa el equipo. Está muy bien. Y por primera vez en La Voz de la Gente tenemos al académico de la Universidad de San Sebastián y además concejal de Vitacura, Ignacio Hugh. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Constanza? Buenos días, Vicente. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes y también con Vicente, gracias a su escritura por los cruzados. Así que vamos adelante. No, si tenemos ahí, mayoría ya siempre cruzada. Sí, es parte como de las preguntas que uno le hace a los panelistas. Primero es cruzado, si es cruzado ya está bien, y a uno que otro colocolino. De hecho, vamos a tener un colocolino después conectado que va a ser Jorge Sad. ¿Podrías tener al presidente Boric sentado acá, ya que es de la Católica? Sí, claro, pero no creo que se atreva. No sé, yo pregunto nomás. No creo que se atreva, pero efectivamente, uno puede discriminar ahí la... Ya Tomás Boanovich, ese panel. Los dos son de la Católica. Boanovich, Boric. Estaría entretenido ese panel, ¿o no? ¿Sí? Ponemos un par de números arriba de la mesa, pero ¿para qué vamos a entrar en detalle? Y vamos a tener conectado en unos minutos más a Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para conversar sobre esta polémica que se ha generado entre el presidente Trump, el presidente Gustavo Petro de Colombia, las deportaciones. Pero vamos a partir con otro tema, que de hecho lo habíamos pensado para el segundo bloque, pero vamos a partir al tiro con eso, porque Ignacio, concejal de Vitacura, ha tenido una intervención bien activa respecto de un tema que fue parte de la editorial del día de ayer y que tiene que ver con este oficio del Ministerio de Educación, en donde se señala que los colegios deberán implementar las asignaturas de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales y sector de lengua indígena en sus programas escolares a partir del año 2025. Como habíamos señalado en la editorial del día de ayer, es una cuestión bien increíble la desconexión de la realidad que se genera, tanto respecto no solamente del propio presidente hacia abajo, sino que en materia de educación, que es tan sensible, especialmente en materia de educación inicial, educación escolar, donde además los números no son muy positivos respecto a la comprensión lectora, de cuándo aprenden a leer realmente los niños, para que más encima ahora se establezca esta patita, ¿verdad?, ideológica que sale cada cierto rato, pero que sobre todo también demuestra una completa incomprensión respecto de cómo funcionan los colegios. Cuéntanos un poco, Ignacio, esto también pasó en algunos colegios municipales de Vitacura. ¿Cómo llegó el oficio? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? Así es. Mira, Connie, la verdad es que perplejidad es, al menos la palabra primera que se me viene a la mente, desazón, incertidumbre, realmente hacia dónde vamos como país en materia de educación, entre otros temas. Esto tiene una larga data. Efectivamente estamos frente a dos asignaturas, lengua y cultura de los pueblos originarios, que se implementará de primero a sexto básico, y sector de lengua indígena, que es relativo a séptimo y octavo básico. Ambas asignaturas tienen 152 horas, para un poco de números para que nos entendamos de qué estamos hablando. 152 horas lectivas anuales en el currículum nacional. Esto es más o menos el 10% de las horas lectivas que un estudiante en Chile recibe año a año. ¿Sí? Además hay un programa de interculturalidad que tiene 2 horas semanales, etcétera. Y esto tiene una historia larga que en síntesis aparece con ciertos tratados internacionales para el conocimiento, reivindicación y promoción de los pueblos originarios. Está muy bien. También en la Ley General de Educación del año 2009, un texto refundido del año 2010, en que sí se habla que es deber del Estado promover políticas educativas que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias. Sin embargo, hay que fijarse bien, porque la Ley General de Educación, y voy a hacer mucho énfasis en esta ley, por sobre decretos y otros documentos, establece que en el caso de los establecimientos educacionales que tengan dice, alto porcentaje de alumnos indígenas, allí sí se considerará objetivos de aprendizaje de este tipo.
De hecho, en el plan de estudios del año 2023 no se habla del 20%, estamos hablando de 2023, hace poco tiempo atrás, sino de un alto porcentaje, ¿sí?, de estudiantes de pueblos originarios. Es decir, en los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se debía tener una asignatura en cuestión o intercultural si el porcentaje está repartido entre la matrícula de varios alumnos de pueblos indígenas. ¿Se va entendiendo? Sí. O sea, la ley al final del día no estableció un porcentaje, pero dice claramente que es alto, y un 20% por una cuestión... Altísimo. Claro. Entonces, ojo, porque podríamos quizás hablar de una convención constitucional en materia de educación que, si bien es cierto, fue rechazada, pero de a poco, ya lo hemos visto con otros temas, como la ley de educación sexual integral, etcétera, etcétera, se va implementando, va bajando. El aborto libre y una serie de otras cosas que no solamente tienen que ver con temas valóricos, sino que también lo hemos visto. Y estos son datos. Está allí la ley, está allí los textos, etcétera. Resulta que en el año 2008, en el año 2009, cuando era ministra de Educación Mónica Jiménez, bajo el primer gobierno de Bachelet, lo que sucede ahí es que hay un decreto también, el 280, que establece por primera vez una matrícula del 20%, ¿sí?, de alumnos con ascendencia indígena a los cuales habría que brindarle esta asignatura. Luego, el año 2019, hubo una consulta indígena, ¿sí? Allí participaron más de 5.000 integrantes de pueblos indígenas, representantes, etcétera, en que participó el ministro de Educación de aquel entonces. Tanto así que en el 2021, el decreto 97, este es muy importante, establece que se va a considerar esta implementación voluntaria, que es lo más importante. Hoy día se nos está haciendo parecer como que es obligatoria. Y esto lo reciben los directores de los colegios, lo reciben los padres de familia, y dicen, bueno, está mandatado, no tengo mucho que hacer, o no quiero hacer problemas, no quiero poner en jaque seguramente mi fuente de trabajo, etcétera, y voy a hacer lo que me está diciendo el ministerio. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. El espíritu de la ley es que efectivamente sea en establecimientos educacionales con un alto porcentaje, y si es el 20%, lo cual es mucho, en ese minuto se podría implementar, ¿sí?, pero siempre considerando, uno, volvamos a los fundamentos, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, etcétera. ¿Qué les quiero decir? Que no puede ser que porque tengamos ahora una orientaciones para la implementación, que yo creo que son desorientaciones. Y lo digo particularmente porque en agosto del año 22, el ministro de Educación de aquel entonces, Marco Antonio Ávila, publicó estas orientaciones para la implementación de las asignaturas que estamos hablando, y es confuso el texto. Yo los invito a leer la bajada que dice, bueno, va a ser obligatorio en tal y tales casos, va a ser voluntario si es que pasa tal cosa, tal otra. Y finalmente dice que los establecimientos educacionales que quieren favorecer interculturalidad podrán tener un programa pertinente a eso. Es decir, estamos frente a un penal sin arquero. O peor, ciego. Porque estamos ciegos ante el sistema, nos estamos olvidando de ver bien toda la documentación. Perdón, yo sé que fue un poco extenso. No, pero está perfecto, porque yo creo que hay varias cosas que podemos sacar de lo que tú estás señalando, hay que explicar bien el proceso, y después ver, bueno, el momento, sí, está bien. Tenemos que hablar ciertamente del momento histórico, el terremoto educativo que estamos sufriendo en Chile. Yo creo que hoy día ya no se quieren quitar los patines, sino definitivamente romperlos, porque es un despropósito. Esto lo dice el sentido común. Se lo he preguntado a personas en estos días de distinto color político. Oiga, ¿qué le parece esto? Si es su hijo, que creemos que pueda tener los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias para acceder a la educación superior. Por ejemplo, cuando tenemos problemas serios en comprensión lectora, en capacidades matemáticas, en resolución de problemas. Esto lo dicen piensen ustedes los resultados de la PAES que acabamos de ver a principios de enero. ¿Dónde están los colegios hoy día del sistema municipal, del sistema particular subvencionado, del sistema incluso particular pagado? Es dramática la situación educativa en Chile. 3 de cada 5 estudiantes de segundo básico, lo decías tú en una columna ayer,
3 de cada 5 estudiantes de finales de primero básico no comprende lo que lee. Entonces, miren, es como la imagen que pensaba ahora camino al estudio era, ¿sabe qué? Se me está quemando la casa, pero voy a reparar la chapa de la puerta, que también la tengo un poco al mismo tiempo, ¿no? La tengo un poco averiada. Voy a aceptarla. Oiga, pero se está incendiando la casa. Sí, pero es que este problema también es importante. Yo quiero aclarar desde ya, no tengo ningún problema. Al contrario, valoro los pueblos originarios, creo que son parte de nuestra cultura. De hecho, se les enseña en el currículum nacional, en la asignatura de historia, en los diversos objetivos de aprendizaje, pero el momento, la coyuntura en la cual esto se quiere implementar, de verdad, es un despropósito. No tiene pies ni cabeza. Y en ese sentido tenemos que volver. Mi sugerencia desde ya sería, incluso lo dice el presidente del Colegio de Profesores, que de raíz del Partido Humanista, etcétera, o sea, gente de izquierda, de centro izquierda, por decirlo menos, y otros, desde la Cámara de Diputados Schneider también lo dice, aunque suaviza un poco el tono, dice que no nos hagamos líos, no hagamos polémica por esto, avancemos. Entonces, esto es avanzar sin transar, pero desde una clara ideología. Creo que hay muchos temas que salieron entre medio, al menos como 4 aristas distintas, pero se acaba de conectar, me dicen por ahí, por interno, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Saad, para conversar sobre la polémica de verdad del fin de semana del presidente Trump, el presidente Petro. Así que bienvenido, Jorge, muchas gracias por conectarte a La Voz de la Gente. Muchas gracias por la invitación, Connie. Aprovecho de saludar a tus panelistas. Sí, estamos conversando ahí sobre este oficio polémico. Vamos a seguir conversando después sobre el tema, pero no podíamos dejar de invitarte para hablar de esta polémica que encendió el fin de semana, esta tensión provocada por las deportaciones llevadas a cabo por Donald Trump, y que finalmente se terminó rechazando, o mejor dicho, no aceptando a estos nacionales colombianos por parte del presidente Petro, y bueno, lo que vino después fue como un bazucazo del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves en la práctica? Yo creo que quizás las dos posiciones, por una parte quizás la del presidente Petro, que da como argumento el hecho de que las deportaciones no habrían sido deportaciones humanitarias, pero son sus propios nacionales, no fue aceptado por ellos, y claro, y por otro lado también esta, no amenaza, yo creo derechamente esta decisión de Donald Trump de subir los aranceles, pareciera medio desproporcionado, independiente de que, finalmente terminó Colombia, como sabemos, reculando, pero ¿cómo se analiza esto desde el punto de vista de relaciones diplomáticas, o mejor dicho, en este caso ya pareciera como no tan diplomática? Creo que lo que ocurrió el domingo, Connie, con Colombia, no es un mensaje solo a ese país, sino que es un mensaje al resto de América Latina, de que la política migratoria de Trump no es negociable, es el todo o nada. ¿Qué es lo que ocurre con Colombia? Que a Petro no le parece la forma en que fueron deportados estas personas, especialmente el trato de todos como delincuentes, que se fueran esposados, porque el año pasado, con más de 100 aviones desde Estados Unidos llegaron a Colombia con deportados. Esto es propio del derecho internacional, suele ocurrir con los países, ya hay más de 4.000 mexicanos, por ejemplo, que han sido deportados desde Estados Unidos, pero la forma en lo que generó la polémica, en un juego de dime y direte donde Petro quedó, como dice su apellido, petrificado. Porque la verdad que lo que hizo Trump es que, sabiendo que Colombia es el principal socio comercial de Estados Unidos y de inversiones, que tiene una relación histórica, dijo, yo voy a aplicar sanciones que puedan provocarle un profundo daño en su economía. Pensemos todo lo que es la exportación de café, se dice mucho la industria de las flores, especialmente para el Día de los Enamorados, que es fundamental para esa industria en Colombia, y por eso Petro finalmente termina reculando. ¿Qué es lo interesante? Que los propios colombianos, como tú mencionaste, los distintos organismos condenaron la actuación de Petro, considerándola imprudente, considerándola poco pragmática y en definitiva contraria al interés nacional. Pero la lección que tenemos que sacar nosotros en Chile es cómo Trump en esta materia se va a aproximar, y esto se suma a otras señales como fue la del Canal de Panamá, donde Trump muestra las garras frente a la mayor influencia de China, dado que China controla 2 de los 5 puertos de ese canal,
y lo que está ahora teniendo negociaciones con Bukele. Aquí ya dejamos de lado el garrote y vamos a la zanahoria, que le está proponiendo que sea el llamado tercer país receptor de deportados. ¿Cuál es el tercer país? Cuando el país de origen no acepta a los deportados, entonces se busca una alternativa. Lo interesante va a ser qué incentivos, en este caso ofrece Trump, o qué premios a estos países que se allanen a recibir deportados. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esa clarísima explicación de lo que pasó en cuanto al conflicto internacional. Pero yo quiero aproximarme desde otro lado a lo que ocurrió entre Colombia y Estados Unidos, principalmente de mi ejercicio profesional, el marketing político, va a aportar unas claves comunicacionales de lo que fue el conflicto, que va mucho más allá de la política migratoria de Donald Trump o la resistencia de Petro de otros países a recibir a sus propios connacionales. Son 3 cositas muy sencillas. Primero, el avión militar versus el avión civil. Las palabras significan cosas, y que Petro haya dicho no vamos a dejar que nuestros compatriotas lleguen en aviones militares, esconde una narrativa simbólica de subyugación al poder. O sea, Estados Unidos es el poder, el resto del mundo no es el poder, y Colombia dice, a través de Petro, dice nosotros no vamos a subyugarnos al poder militar de Estados Unidos. O sea, es una declaración bien importante que está en el subtexto, digamos, donde Petro le dice al resto de Latinoamérica, en Colombia no. Después accede por las sanciones económicas a recibir a los migrantes en aviones civiles, etcétera, etcétera. Pero el concepto ahí es súper relevante porque los conceptos hay símbolos y los símbolos hay estrategias narrativas. Entonces, ese simbolismo de avión militar versus avión civil es bien determinante. En segundo lugar, que tiene que ver con la personalización de la diplomacia. O sea, más que un conflicto entre países, esto por momentos pareció ser un choque de personalidades. O sea, un encuentro de ego donde Trump y Petro se saben que son protagonistas de un espectáculo mediático político, una gran obra de teatro que se llama Política Internacional, y trataron de tirar agua a su molino, hablarle a sus adherentes, Trump obviamente mostrándose duro con las políticas migratorias, Petro intentando reposicionarse como un líder político interno. Colombia está sufriendo crisis gravísimas de política interna, hay distintos grupos armados ilegales que se están enfrentando, dejando muertos, etcétera, etcétera. Entonces recuperar algo, el control de la narrativa al interior de su país, y en segundo lugar posicionarse como un líder del progresismo latinoamericano, que es una pugna que combate constantemente con Lula da Silva, que es el presidente de Brasil, y él dice, mira compadre, yo me enfrento a Estados Unidos, o sea, hazte esa. yo me enfrento a Estados Unidos, te quiero ver como que hagáis lo mismo. Y en tercer lugar, que es un concepto que se acuñó en el 2011, que surge de vez en cuando, que es la tuitplomacia. O sea, la tuitplomacia, que es básicamente tener relaciones internacionales con las redes sociales como canal de comunicación. Y acá hay 2 elementos claves que tiene la tuitplomacia. Uno, que es que vuelve la diplomacia más pública y más polarizante. O sea, automáticamente uno toma bando, toma distintos polos para decir, oye, estoy con Estados Unidos, estoy con Petro, y las distintas aristas. Y en segundo lugar, aumentan la presión. Las redes sociales aumentan la presión. Es como convocar a 1 millón de avatars digitales a un campo de batalla ficticio, por así decirlo, que son las redes sociales, para que apoyen tu postura. Entonces, las claves comunicacionales de este conflicto, que va más allá de la política de migrantes que decía Jorge, son interesantes de analizar, porque lo que hace Petro y lo que hace Trump le están hablando a muchas más personas que a los migrantes o a sus propios países. O sea, son verdaderas declaraciones de intención para la política internacional que se va a venir ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con tu completo análisis. Y la tuitplomacia, esa no la había escuchado. La tuitplomacia. Sí, y efectivamente, si tú lo analizas, esto va mucho más allá de los países. Hoy día prima lo que yo llamo la política del insulto, que da réditos políticos de corto plazo, aunque yo creo que no es sostenible en el largo. Le ocurrió a Milei, recordemos el episodio de Milei con Pedro Sánchez en España, pero de ninguna manera significó que las empresas e inversionistas españoles iban a dejar Argentina, porque a nivel de negocios se evalúan otros temas. El mismo Petro ha sido un verdadero comentarista político de todo lo que ocurre en América Latina. Fue un activista en contra de la campaña Milei, ha entrado en un juego de dime y diretes con Bukele. Bukele es otro maestro en esto que tú dices de la Twitter diplomacia. Lo que hay que tener ojo, eso sí, con este análisis, es que las relaciones de política exterior, las relaciones de Estado, tienen muchas veces una lógica distinta a la política interna. Y cuando se trata de jugar con la misma dinámica de la política interna, de darle señales a mis bases, etcétera, va generando un cuadro internacional más impredecible, más inestable.
Cuando nosotros decimos ¿por qué a Chile le ha ido bien los últimos 40 años? Con matices. Porque es visto como un país creíble, confiable, predecible, más allá si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro derecha o de centro izquierda. Entonces, esos elementos son importantes en las relaciones internacionales, y si esto siguiera escalando, pongamos un escenario que esto sigue escalando en distintos planos, va a generar más incertidumbre global, como ocurrió en la primera gobierno de Trump. Pero sin lugar a duda hoy día estamos en otra lógica. Muchos de los mensajes de lado y lado tenían más bien un componente político, comunicacional, que no tiene nada que ver con la legalidad internacional. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero agregaría un matiz que tiene que ver con la exacerbación de los presidencialismos en América Latina. O sea, claramente el conflicto fue entre Petro y Trump, y la resolución del conflicto fue entre sus respectivos encargados de relaciones internacionales. Creo que Marco Rubio, como secretario de Estado, influyó bastante. Entonces, el conflicto de la exacerbación de los egos presidencialistas, que son los protagonistas, se queda en la tuitoplasia, la diplomacia. Pero la diplomacia se sigue ejecutando en los mandos medios, por así decirlo. Si fuera un tablero de ajedrez, el rey le hace jaque al rey, pero los alfiles, las torres y los caballos son los que organizan los acuerdos, digamos. Entonces, yo entiendo el punto que existe del peligro de querer solventar tus bases nacionales a través de política internacional, pero esto hay que entenderlo en clave performática, o sea, en clave espectáculo, en clave yo soy un actor político en un escenario político, tengo un personaje, un rol que cumplir, y lo voy a cumplir obviamente intentando posicionarme de ciertas maneras en esta obra, pero de todas maneras las relaciones políticas, las relaciones internacionales se siguen llevando en escritorio con las personas que son pertinentes y expertas en el tema, porque si pusiéramos a Petro y a Trump en una mesa, dudo que salga algún acuerdo ahí más que anexar Colombia a Estados Unidos como un nuevo estado. Sí, yo estoy de acuerdo, y si tú te fijas, cada vez que hay estos impas diplomáticos personales, las cancillerías ponen la pelota al piso, ponen paño frío y terminan solucionando. Ahora, hay un tema. La política exterior de Estados Unidos, el presidente, y esto es una tendencia creciente, tiene amplias facultades, amplias libertades. Entonces, ojo también, porque muchas de estas declaraciones, amenazas y alguna acompañada de acciones de Trump tiene bastante libertad y facultades para llevarla adelante, como por ejemplo los aranceles. Muchos dicen, pero si los países tienen tratados de libre comercio, caso de Chile, pero basta que Trump invoca la ley de emergencia económica de los años 60 y argumenta una razón de seguridad nacional para aplicar aranceles. Más allá si los países tienen tratados, tienen acuerdos o no. Pensemos que existe un organismo que se llama la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y todo lo que hemos visto y lo que vimos en su primer mandato viola directamente las normas donde la OMC dice hay que aplicar los principios, hay que respetar los tratados, si hay un conflicto hay que llevarlo a nivel institucional y no unilateral como se está yendo. Y eso yo creo que también es signo de los cambios del orden internacional, del multilateralismo que cada vez es menos relevante a nivel comercial, a nivel de conflictos bélicos, etc. Impresionante la tu diplomacia, está bueno el concepto, pero claro, y lo conversábamos también, ¿cierto? Con Jorge cuando asumió, bueno, de hecho el mismo día que asumió Trump estuvo acá y conversábamos de esto, de que Trump en el segundo periodo, lo que normalmente hacen los presidentes de Estados Unidos en el segundo periodo es ser bastante más, o sea, Nunca ha sido un poco audaz, yo creo que Donald Trump, pero aún más audaz en el segundo periodo, así que osadía 2.0. Efectivamente. Oye, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Agradecerte, Jorge, por tu tiempo. Sabemos que estás ahí con harta cosa, así que muchas gracias por haberte conectado y por haber estado en La Voz de la Gente una vez más. Gracias por la invitación, espero estar con ustedes presencialmente la próxima vez. De todas maneras, nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.